tu nombre infalible es. Los reinos pasarán, tu trono eterno es. Tu nombre inmutable es. Glorioso tú eres, Señor. Precioso Dios. Buen Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos en tiempos muy interesantes, tiempos proféticos, y mirad, en Dios un día no es igual que otro. Cada día Dios está aportando, ¿verdad?, algo de su obra, la está aportando cada día para llegar al final, y el final es que toda rodilla se doble delante del nombre de Jesús, agradeciendo la obra del Señor a favor de la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hoy no es igual que ayer, hoy es un día especial. Queremos dar la bienvenida a los que nos visitan. Creo que Noelia, ¿tú puedes presentarnos a esta joven? ¿Es una amiga tuya? De la universidad. ¡Qué bien! ¿Y te llamas? Ana. Muy bien. Bueno, pues bienvenida. Estás en casa, ¿eh? Muy bien. Gracias por estar aquí. Vale, pues seguimos alabando y adorando a nuestro Dios. Padre nuestro en el cielo, tu nombre es santo.
este lugar no era su hogar, un amor así nunca se conoció. Lado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro, un amor así nunca se conoció. Descendió del trono celestial, este lugar no era su hogar, un amor así nunca se conoció. Gracias por tu amor, Jesús, gracias por tu amor, Dios. Burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro, un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, el sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Eres Jesús, Hijo de Dios. Tomo mi vergüenza y mi pecar, se levantó, la muerte venció, un amor así nunca se conoció. Tomo mi vergüenza y mi pecar, se levantó, la muerte venció, un amor así nunca se conoció. En el altar, sí Señor, en el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, el sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, exaltado Señor. Exaltado, tú eres vencedor, se oiga tu nombre más que toda canción. No hay poder que pueda vencer a tu amor. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó. Sé exaltado, tú eres vencedor, se oiga tu nombre más que toda canción. No hay poder que pueda vencer a tu amor. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. En el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, el sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios.
Hijo de Dios. Sí, Señor. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, cargó con nuestros pecados en el Calvario, en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, limpios, perdonados y limpios. El nuevo nacimiento, cuando por la fe nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nacemos espiritualmente, despertamos a la presencia de Dios y en ese sentido podemos vivir una vida nueva. Y esto es pura gracia, amor, misericordia de parte de Dios, porque no lo merecemos. Nadie merece que Dios perdone nuestros pecados, los pecados de toda nuestra vida. Hay gente que ha pecado mucho y otros que no han pecado tanto, pero pecado es pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo lo que es obrar fuera de la justicia de Dios. Y de pensamiento, de obras, de palabras, muchas veces hemos cometido errores que para Dios son injusticia, ¿verdad? ¿Quién no ha pensado mal de alguien? A pesar de lo que dicen, piensa mal y acertará. Pues no, ese es un antirrema de la palabra. La palabra quiere que pensemos en positivo, en bendición. Si algo se descubre luego que está mal, pues la persona tendrá que rendir cuenta y nosotros tendremos que perdonar a la persona. Pero no podemos ir por el mundo pensando mal de la gente. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos libres de la maldad, del pecado, de lo injusto. Y sabéis una cosa, dice la Biblia que todos somos pecadores, por eso no estamos en la gloria de Dios todavía. Aunque sí, cuando venimos a Cristo, empezamos a experimentar la presencia de Dios y empezamos a tener una relación con Dios. Muy importante esto. Pero qué bueno que todo esto es obra de la gracia, de ese corazón amplio, generoso que Dios tiene para con cada ser humano. Bien, vamos a recoger la ofrenda, el diezmo del Señor, con alegría, porque estamos celebrando que tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. Cada domingo es como los ángeles cuando anunciaron a los pastores, ¿verdad? Tenéis un Salvador, que es Cristo el Señor. Pues nosotros lo celebramos con alegría. Amén. Gracias, Señor. Aunque libre batallas, mi alma está anclada, porque Cristo venció en la cruz. Mi esperanza de gloria, mi fuerza, mi roca, torre fuerte es tu nombre, Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Aunque libre batallas, mi alma está anclada, porque Cristo venció en la cruz. Mi esperanza de gloria, mi fuerza, mi roca, torre fuerte es tu nombre, Jesús. Es Jesús, 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 es Jesús. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Tú eres, tú eres, tú eres,
Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, eres quien dice ser. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, Tú eres quien dice ser. tú eres Jesús. Tú eres, 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 eres quien dice ser. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús, 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 tú eres, 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 eres quien dice ser. Tú eres, 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 eres quien dice ser. Ante esta canción que nos dice que Jesús es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que sostiene toda una esquina de la muralla o de la casa. Si esa piedra angular se retirase, se hundirían las fachadas que están, digamos, presionando, dando fuerza o enviando fuerza a la esquina, y la esquina puede estar ahí porque hay una piedra que lo sostiene. Y nos habla de que no tengamos miedo, que no tengamos temor, porque el Señor nos ayuda en nuestros temores. Él nos va a ayudar. Y entonces, si tú tienes miedo, yo te aconsejo, a mí me pasa, ¿vale? Yo te aconsejo que lo lleves al Señor, que le digas: mira, Señor, esta tempestad, este tema que no puedo cambiar, este tema que me trae tristeza, dolor, interrogantes, miedos, temores. Señor, tú eres mi piedra angular. Esto es un tema de fe, esto es una declaración de fe. Y sabéis una cosa, el justo, el discípulo de Jesús, dice la Escritura, que vive por la fe. La fe. Y la fe no ves, en un sentido, ves la palabra, la crees y crees que el Señor actuará en lo que tú has depositado fe en Él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta ofrenda. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has permitido ver, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida, Dios mío, y todo lo que vas a hacer, Padre. Gracias, Señor, por esa paz que tú me das, Dios mío, porque tú sabes todas las cosas, Padre, mejor que nadie, Dios mío. Y te doy gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Dios mío, que son tuyas, Señor, porque tú nos las das, Padre. Gracias, gracias te da mi alma, Dios mío. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, Dios mío, no sé, Dios mío, dónde estaría, Dios mío. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como el Señor sí sabe dónde estaría, pues el Señor se salió a tu encuentro y te trajo a su redil. El Señor sí sabe dónde estaríamos cada uno. ¿Dónde estaríamos? Porque conforme vamos pasando la edad, el tiempo, pues es probable que nos metamos en más y más follones, problemas, errores. Así que el Señor, gracias a Dios, me cogió con 26 años, recién salido de la universidad y metido ya en la mili, y allí me rescató. Me dijo: tú estás aquí de soldado de España, muy bien, pero vas a ser mi soldado. Y el Señor hizo maravillas, revolucionó la vida, cambió muchas cosas que estaban establecidas pero no eran su voluntad. Y el Señor es bueno, para siempre ha sido bueno. En medio de las pruebas y las dificultades, Él ha sido fiel, y mis temores, por su amor, los transformó en confianza,
y muchas veces incluso confianza cogida un poco así en alfileres, pero el Señor tan bueno vino y obró. ¿Por qué? Porque es generoso. Él no obra por lo que nosotros vayamos a hacer, Él obra porque su corazón es un corazón que ama al ser humano. Y luego nosotros podremos hacer, cuando entendemos su voluntad, debemos hacer lo que tengamos que hacer. Pero sabéis que nadie va al cielo por sus obras, solamente hay una obra que nos salva, la de Cristo Jesús. Y nuestras obras pueden ser ahora de acuerdo a Dios porque estamos siguiendo a Jesús. Ahora esas obras tampoco nos llevan al cielo, es la obra de Jesús. Él nos lleva al cielo. Amén. Esa es nuestra confianza real, porque lo dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Bien, un último cántico y vamos a pasar a la palabra, ¿vale? Gracias, Señor. Hay alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá, que ha vencido ya, la raíz de la vida, el Cordero de Dios que nos ha redimido. Hay alguno digno, Gracias, Señor. alguno perfecto, alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá, que ha vencido ya, la raíz de la vida, el Cordero de Dios que nos ha redimido. De toda lengua, de todo pueblo y nación, nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. De toda lengua, de todo pueblo y nación, nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de la gloria, la honra y la bendición. Él es digno, Él es digno de la gloria, la honra y la bendición. Él es digno, Él es digno, Él es digno, aplauso al que es digno.
Las reuniones de la iglesia tienen que mostrar una gratitud, una honra y, por así decirlo, un romanticismo espiritual de amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra por nosotros, Él murió por nosotros, Él resucitó para mostrar la esperanza que tenemos en la eternidad y la obra poderosa que Dios tomó. La cruz la tomó el Padre para que nosotros fuéramos perdonados, la tomó como aceptó la cruz de Cristo. Y cuando yo vengo al Señor es por la cruz de Cristo. Es porque Él derramó su sangre, limpió mis pecados y tengo acceso libre a la presencia de Dios. Qué bueno. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Bien, os podéis sentar. Bueno, un momentito. Vamos a orar por la palabra. Y los niños, después de la oración, tienen que pasar para sus clases, ¿verdad? Señor, venimos aquí, estamos aquí porque nos interesas. Nos interesas mucho, Señor. Y nos interesa porque tú primero te has interesado por nosotros, nos has amado. Y te damos tantas gracias por ello, Señor. Pedimos, Señor, que hoy tu palabra sea traída en el poder de tu Espíritu. Queremos aprender más de ti. Y queremos ser la iglesia que tú necesitas en este siglo XXI. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los niños pasan a la escuela dominical. Los demás nos sentamos, ¿verdad? Deciros que he recibido una carta de Puertas Abiertas. Sabéis que Puertas Abiertas es el ministerio que trabaja con la iglesia perseguida en todo el mundo. Y bueno, pues la ofrenda que levantamos ha sido de 170,5 euros, ¿vale? 170,50 euros. Entonces ya se lo pude dar a nuestro hermano que vino, que estuvo aquí en una reunión de pastores, vio el árbol, se hizo 3 fotos en el árbol, le encantó el árbol y bueno, pues claro, porque ellos cuando ven que en este caso las iglesias se ocupan en un ministerio de apoyo a la iglesia perseguida en todo el mundo, pues se gozan muchísimo, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que creo que es importante que podamos tenerlo en cuenta, porque nuestra vida tiene mucho propósito en Dios. Tiene mucho propósito en Dios. No fuimos salvos para simplemente ser libres de una condenación eterna, ser libres de nuestros pecados. Porque si fuera así, pues el Señor nos cogería, ¿verdad? Nos coge y nos lleva a Él. Pero no. No nos lleva a Él de momento y todavía, y no sabemos cuándo será. Va a ser, pero no sabemos cuándo será. Porque es muy importante que nosotros podamos transmitir a otros la misma gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Transmitir a través de la palabra la misma gracia, a través del Espíritu, porque dice que somos vida, su Espíritu en nosotros es vida. Entonces la gente necesita de la vida que mora en nosotros y que el Señor nos ha dado por su gracia. Entonces hoy vamos a ver este tema, vamos a recordarlo, los discípulos de Jesús somos impartidores de gracia. Vamos a ver más tarde lo que es la gracia, un poquito más tarde. Bien, Mateo 4, 12, 17 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es el momento en el que Juan el Bautista es tomado preso después de haber hecho su ministerio, y en ese momento Jesús ve que es el momento de empezar a obrar, a desarrollar su ministerio público,
desde el desierto va a Nazaret, de Nazaret a Cafarnaúm. Y entonces en ese momento la Escritura en Mateo 4 nos dice esto: el pueblo asentado en tinieblas, así estaba Israel. Israel estaba como en tinieblas, ¿verdad? Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es esa gran luz? Jesucristo. Empezó a manifestarse a partir de ahora. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es el deseo que tiene Dios de llevar el Evangelio a las naciones, a grupos de personas, a personas concretas, y que puedan salir de estar en tinieblas a ser visitados por su luz, ¿verdad? Por su revelación, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy estamos así. Este es nuestro mensaje. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado y puedes entrar. Dios quiere que entres en su reino. Amén. Dios siempre toma la iniciativa de actuar con gracia en favor de los hombres. Dice 1 Pedro 5:10, el Dios de toda gracia. Además, la Biblia en otro lugar dice que la gracia es multiforme, es decir, que actúa de muchas maneras diferentes, multiforme en la gracia de Dios. Por eso hay gracia de Dios para cada situación que necesitemos, para cada situación que necesite la gente, ¿verdad? Cuando necesita la ayuda de Dios en algún aspecto, hay gracia de Dios. Ahora, tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, que no es solamente una escritura, sino no es solamente una información, es una verdad que Dios quiere que nosotros la creamos, la mastiquemos, la hagamos parte de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, y podamos llevarla a otros que no creen todavía. Amén. Hay gracia de Dios para la iglesia y hay gracia de Dios para los inconversos. Ahora, ¿quién lleva la gracia de Dios a los inconversos? Pues la iglesia a través del Evangelio. Amén. Mirad cómo llegó a venir la gracia en su manera más desarrollada, más espléndida, y que la veían, ¿verdad?, actuando en la vida de Jesús. Juan 1, 14, 18 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Es decir, mira, Dios nunca va a frenar su gracia, porque sabe que la necesitamos. Y en nuestra vida, hermano, todos los días Dios está impartiendo de su gracia. Hay gracia de Dios cuando nos perdona. Hay gracia de Dios cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando nos pone un sentir. Hay gracia de Dios cuando nosotros tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Esto es gracia de Dios. La leemos y la meditamos. No le tenemos que quitar el polvo, sino que ¿verdad? Es gracia de Dios. Gracia de Dios, y es gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Y fue dada la ley para qué? Para que el ser humano pueda entender de su pecado. Es decir, la ley nos habla claramente, los 10 mandamientos, que el ser humano pecamos, ¿verdad? Y para eso fue dada la ley. Ahora, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, muy importante. La gracia tiene que ver con el conocimiento de Dios, y el medio a través del cual vino la gracia de forma más desarrollada. Y hoy la gracia viene también a través de la iglesia. Pero la manera como en los tiempos de Jesús vino fue a través de Jesús. Y Jesús
formó un grupo de discípulos a los que le encomendó, como veremos, poder llevar la gracia a otros. Así que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El conocimiento del pecado por medio de la ley dada a Moisés, ¿verdad? Jesús es nuestro mejor modelo como siervo de la gracia de Dios. Es decir, nosotros vamos a ver que Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, pero nos ha hecho siervos de su gracia. Y nuestro modelo más perfecto es Jesús. Hay otros modelos en la Biblia, como veremos, como es el apóstol Pablo y los apóstoles. Ahora, gen o gesed es la expresión hebrea de gracia y expresa el acto de, mirad, amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia Él mismo. ¡Wow! O sea, a través de la gracia, obrando de una manera o de otra, lo que Dios quiere es que las almas vengan hacia sí mismo. Y es un favor inmerecido, porque las almas no lo merecemos. No merecemos que Dios nos pague o nos entregue su gracia. La entrega por amor, ¿vale? Entonces, es tremendo. Dios, dos ejemplos significativos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Mirad, la oportunidad de arrepentimiento que Dios dio a Nínive. Nínive se cree que tenía como 1 millón de personas, de habitantes, estaban llenos de maldad, y el Señor decide perdonarlos y mandarle un profeta para que predique, esté por las calles predicando arrepentimiento. Y llamó al profeta Jonás. Pero Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció y se vino para España. Menos mal que no llegó a España, porque no necesitamos más maldición, ¿verdad? Entonces, se metió en un barco, hubo problemas, la gente discernió que era alguien que estaba en desobediencia a Dios y tal, y entonces lo echaron al mar, un gran pez lo comió, 3 días estuvo en el vientre, ¿verdad? Meditando, me imagino, ¿no? Y entonces lo echó en una playa y bueno, al final Dios le sigue dando la oportunidad y al final a regañadientes, y lo veremos, a regañadientes va y predica en Nínive. Yo no sé cómo un predicador a regañadientes predica un mensaje y el mensaje está ungido, para que veáis que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. En sí misma. A pesar del medio, ¿vale? Muchas veces que tiene. Jonás 3:5 y 10 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Y ahora, después de ese arrepentimiento masivo, pues Jonás estaba molesto y se sentó debajo de una zarza. Dios hizo que se levantara en horas un árbol de estos que dan calabaza, una calabacera, y entonces dice: ¡ay, qué bien! Para que su profeta no sufriera el sol, ¿vale? Y viera que Dios es tan maravilloso, tan generoso. Bien, pero ahora está allí y al pasar las horas la calabacera se seca y entonces se enfurece, se indigna. Y lo que aquí dice: ahora, oh Jehová, porque esto antes de que pasara lo de que la calabacera se secara, dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Es decir, que tú ibas a hacer que la gente de Nínive se arrepintiera, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo digo, esto no puede parecer como muy
yo qué sé, como muy infantil o muy dibujito animado, pero mirad, muchas veces el ser humano, en lo más profundo de sus pensamientos, alberga pensamientos de maldición y no bueno hacia otros seres humanos y aún cristianos, hacia otros cristianos o hacia personas no convertidas todavía. Cuidado, Jonás no es un buen ejemplo, ¿vale? Obedeció a regañadientes, pero tenemos que aprender a tener el corazón amplio de Dios, no de Jonás, sino el corazón de Dios. Ahí entonces está ahí perplejo y está diciendo, con razón yo me quería ir a Tarsis, porque tú al final ibas a tocar los corazones y se iban a arrepentir. Imagínate que tienen unos vecinos, no te caen nada bien, y el Señor los inquieta y empieza a tener interés por lo espiritual. Y tú dices, ¿y esta gente que me pregunta acerca de Dios? Espero que no. Y a lo mejor puede estar frenado porque incluso a lo mejor en el pasado pasaron cosas, y sabéis, porque entre vecinos, entre familias, pues pasan cosas. Con el prójimo pasan cosas. Y entonces puedes humanamente pensar, pues no se lo merecen, Señor. No merecen que el Evangelio venga a sus vidas. Pero el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, murió por todos. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Y mirad, la calabacera se secó, ahí se quedó perplejo y dice el Señor, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás 4, 10 y 11. Muy interesante. Bueno, Nínive era una ciudad muy grande, tenía ciudades también alrededor y era un imperio importante, pero fijaros aquí el detalle de que Dios tiene misericordia de la gente de Nínive, dice, y de sus animales. Porque claro, si llovía fuego sobre esa ciudad, ¿quién iba a morir? Sino la gente y los animales que son inocentes, ¿verdad? Y que están bajo la mayordomía de los seres humanos. Bien, la gracia de Dios que transformó a Jacob e Israel. Esta es el segundo ejemplo. Mirad, Jacob significa mentiroso, suplantador, manipulador. Pero me encanta que el Salmo 146, 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios del mentiroso, el Dios de Jacob, el Dios del manipulador. ¿Cómo puede ser esto? Es tu Dios. ¿Tú qué eras antes de venir al Señor? ¿Yo qué era antes de venir al Señor? Pues malo, pecador. Algunas veces también a lo mejor pensamos o hacemos cosas que no están correctas. Es decir, y con todo eso Dios sigue siendo nuestro Dios. Y dice, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es interesante que Génesis 27 y 32 nos habla de cómo Jacob, inducido por su madre, aprovechando que Esaú había ido de caza y tal, pues porque el padre le había dicho que le hiciera una comida, que lo iba a bendecir, pues Rebeca, cuyo ojo derecho era Jacob, dijo, ven, que te bendiga a ti, porque papá está ciego. Estaba ciego. Isaac, como está ciego, no te va a ver y te va a bendecir a ti. Y entonces puso sobre su brazo y sobre el cuello, pues una especie de vello de animal, ¿verdad? Porque Esaú era muy velludo. Y entonces, antes de que viniera Esaú, lo metió Rebeca, lo metió en la tienda, en el dormitorio donde estaba Isaac, y entonces Isaac lo bendijo y le dijo, ay, veo que tienen los brazos y el cuello velludo, pero tu voz
no es la de Esaú. Pero dice, bueno, y entonces lo bendijo. Luego Esaú se enfadó muchísimo, porque aunque él había vendido por un guiso la primogenitura, lo que había Jacob hecho era suplantarlo. Y en este caso, ¿qué representa Jacob? Representa la fe persistente que lucha continuamente por más de Dios. Porque luego pasó algo muy interesante. Y es que toda una noche el ángel de Jehová, la presencia de Dios, se presentó ante Jacob y luchó toda la noche con Jacob. Y entonces Dios le cambió el nombre de Jacob, suplantador mentiroso, a Israel, el que combate, el que camina, el que actúa en el poder de Dios. Y esto nos habla de que Dios quiere que combatamos para más de Él, que luchemos para más de Dios, ¿verdad? Ese es el nombre de Israel. En la lucha Dios transforma a sus hijos. Y un tema muy importante que tenemos que ir recuperando más y más es el ayuno, porque en el ayuno se establece también como una lucha, un negarse a uno mismo para buscar más a Dios. Y entonces es muy importante este tema, que Jacob realmente fue transformado, porque realmente era un hombre que le preocupaba o que se ocupaba en las cosas de Dios, mientras que Esaú no, ¿verdad? Bien, Pablo nos aconseja que nos esforcemos en la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios está ahí, va a actuar en nuestra vida. Dios quiere que actúe en nuestra vida, pero también requiere de nuestra parte un entender que nos tenemos que mover en esa gracia. Y eso muchas veces significa un esfuerzo personal, un trabajo personal. Cuando evangelizamos estamos trabajando para Dios, estamos esforzándonos. Cuando perdonamos a gente que nos ha hecho algo, estamos haciendo una obra en Dios y estamos esforzándonos en la gracia, etcétera, etcétera. Cuando venimos aquí, estamos esforzándonos en la gracia. Porque mucha gente diría, oh, qué rollo, mientras están viendo la serie de televisión, corriendo por el parque de Oromana, etcétera, etcétera. Sabéis que muchas actividades hoy se hacen en domingo porque es el Día del Hombre. Pero para el pueblo de Dios es el Día de Dios también, sigue siendo el Día de Dios, juntamente con todos los días de la semana. Entonces muchas veces la gente dice, no, pero porque está todo centrado en el hombre, en el ser humano, como centro de todo. Cuando nos ven a nosotros que aquí estamos centrados en Dios, pues piensan que estamos locos, que nos han comido el coco, que pobre gente, pobre. Y ahí el pastor va y le da una predicación y les come el coco. Y ellos ahí, las criaturas, qué pena. La gente tiene esa mentalidad, porque es una mentalidad demoníaca de menosprecio de la gracia de Dios. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver. Aquí está. El diablo busca que menospreciemos la gracia de Dios, que la menospreciemos. Aún la iglesia, ya de por sí el mundo la menosprecia. Primero, haciendo creer a los hombres que nuestras buenas obras nos darán la eternidad de Dios. Y el otro día, alguien que había trabajado mucho con esto de la dana, de las consecuencias de la dana, alguien dijo por la televisión, es que esa persona tiene el cielo ganado. Y yo dije, vaya ignorancia. Bien, está bien que hayan ayudado a las personas, pero el cielo no se gana porque limpió el barro de la dana o por esto o por aquello. El cielo se gana porque el que la ha ganado es Cristo, y Cristo me da la confianza de que voy a entrar en el cielo porque yo he recibido su obra de salvación, de perdón de pecados, y soy su discípulo. Y como consecuencia que le estoy siguiendo, que creo en él, pues el cielo viene a mi vida. Y ya vivo en el cielo. Ya estoy en la eternidad, en mi relación con Dios. Por eso llega a decir Pablo que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Mari, la peluquera, ella va a muchas casas de por aquí, de Alcalá,
no se sienta mucho porque lo que hace es arreglar cabezas, pero, o sea, peinar personas. Pero yo la veo ahí sentada con su mochila, con su elegante como ella es, y Dios la transporta al cielo. O sea, está ahí físicamente, pero Dios ya la tiene en el cielo, sentada en lugares celestiales. ¡Wow! Mari, qué bendición, hija. Ya nos cuenta, ¿eh? No, qué bendición. Isaías 64, 5 y 6 dice: ¿podremos acaso ser salvos? Dice el profeta. Todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Es decir, nuestra autojusticia, nuestra justicia no valen delante de Dios como por así decirlo, un transporte o una puerta para ir al cielo. No, es la justicia de Dios en Cristo. Y nuestras mejores justicias, pues Dios las ve muchas veces como suciedad. ¿Por qué? Porque no están hechas realmente en el corazón de Dios, con el corazón de Dios, en la dirección de Dios, para el propósito de Dios, etcétera, etcétera. Haciendo creer, segundo, a los hombres que cualquier camino religioso nos llevará al cielo. Está el dicho ese de cualquier camino llega al cielo. Siguiendo el dicho que había, que todo camino lleva a Roma. Bueno, ¿vale? En Europa había todas las calles, las vías romanas, y es verdad que llegaban a Roma. A Roma podemos ir por cualquier camino, en barco, andando también, pero por autobús, como nosotros fuimos en nuestro viaje de novio y a otros lugares de Italia, terminamos molidos porque el autobús, pero bueno, se puede ir a Roma por cualquier camino, pero al cielo no. Mirad, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos en el nombre de Cristo. Es decir, que todos estos pensamientos generales están menospreciando la gracia, porque la gracia se manifiesta a través de la cruz de Cristo para la vida de las personas. Otro argumento es que haciendo creer que Dios, por ser amor, no va a condenar a nadie a una eternidad sin Dios. Vamos a ver, el mundo ya está condenado. La única manera de que sean salvos es en Cristo, es el medio que Dios ha dispuesto. Entonces, Dios es tan bueno que es como Papá Noel, que aunque haya llevado las notas peores, pues los padres van a poner en el árbol de Navidad un saquito de carbón, de azúcar, y luego atrás estarán los regalos, porque Papá Noel lo perdona todo. Dios no es como Papá Noel. Dios ha establecido, ¿verdad?, un camino a través del cual la gente venga a Él, y es a través de Cristo, y en Él está expresado su amor. Se olvidan de que Dios es justo, santo, y no pasa por alto la maldad y el pecado. Vamos a ver, ¿cómo va a pasar por alto la maldad y el pecado de este mundo? Tendrá que confrontarlo. Ahora mejor que no lo confronte aquí, porque aquí podemos ser libres y limpios a través de Cristo. Pero si no lo confronta en la eternidad, allí ya no hay solución. No hay solución de salvación. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor, su gracia para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. La cuarta creencia es que si somos ateos, escaparemos del juicio de Dios. Es decir, si yo no creo en Dios, si yo lo elimino, es filosofía, pues no va a pasar nada. Bueno, tú podrás eliminar en tus pensamientos a Dios. Eso no significa que no exista. Entonces, dice Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, y si yo siembro incredulidad, si yo siembro maldad, si yo siembro rechazo de la gracia de Dios, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará
vida eterna. Y no vale que yo deseche a Dios, vale, yo puedo desechar a Dios, pero eso no quita, no cambia que Dios está. Y Dios es Dios y nos va a juzgar. Charles Spurgeon dijo, es el llamado príncipe de los predicadores, un gran hombre que en la Inglaterra, heredera del puritanismo, pero de una forma amplia, creó realmente pues una pasión por la predicación de la palabra y avivó mucho la obra de Dios en Gran Bretaña. Él dijo: dificultad no es una palabra que se encuentra en el diccionario del Dios de los cielos. Nada es imposible para Dios. Y él lo experimentó de una forma muy especial, luego lo veremos. La gracia tiene en Cristo, en el Nuevo Testamento, su máxima expresión y se ejemplifica en la vida de Saulo de Tarso. Mirad, 1 Timoteo 1, 12, 17, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero en toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es decir, Pablo dijo: mira, yo no merecía la gracia, la misericordia de Dios, pero Él me la ha dado y yo soy un ejemplo para cualquier persona, por mala que sea su situación, por mal que haya hecho en su vida, puede recibir la gracia de Dios. Y esa es la gran verdad que nos habla la vida de Pablo. El apóstol Pablo se sentía sujeto, beneficiado de la gracia, pero también un medio dispensador de esa misma gracia. Por eso él se sentía deudor, dice en Romanos 1, 14 y 17, a griegos y a no griegos, es decir, judíos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, ¿qué es lo que le debía Pablo a la gente? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le debía? El Evangelio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Es decir, que todavía esto es verdad. El poder de Dios para salvación se manifiesta a todo aquel que cree. Por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio. Por eso es tan importante nuestras oraciones por el tema de Narnia, la invitación de personas a Narnia, al teatro de Narnia, los campanilleros cuando vamos a donde vayamos, el regalo de Navidad que queremos dar a las personas que entren, yo calculo desde el día 9 de diciembre, por lo menos hasta el 23 de diciembre. Vamos a tener 3 horas por la tarde, de 6 a 9 o de 5 a 8, ya veremos. Va a estar abierto con una exposición de los pasajes bíblicos del nacimiento de Jesús y la gente va a poder venir, verlo y recibir un regalo. Ahora, ¿qué regalo es ese? Pues es más que un reloj de oro. Es más que una esclava de plata con brillante y diamante. Es mucho más que eso. Es el Evangelio. Le vamos a dar el Evangelio. ¡Wow! Por cierto, días antes, tenemos que hacer un grupito para montar las cajas. Las cajas vienen desmontadas y se montan. Y entonces los ángeles podrían ayudarnos, pero como que no, que el Señor quiere que seamos nosotros, los seres humanos. Entonces, necesito un grupo, ¿vale? Ya hablaremos del tema. Bien.
Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mirad, Pablo pudo soportar, por ejemplo, ser apedreado, lo tuvieron por muerto, y ser, en este caso, apresado en Jerusalén, llevado a Roma, preso, y siguió predicando al final de su vida preso desde una casa de la que no podía salir. Estuvo en Filipos, ¿sabéis?, ¿no? En Filipos hizo algo tremendo, estaba al fondo, ¿verdad? Estaban cantando, alabando al Señor, los presos lo oían y de pronto hay un terremoto, el carcelero dice, ¡ay, se han ido los presos, me voy a matar! Y Pablo desde el fondo, ¡no te mates, que no se ha ido nadie! Es decir, un milagro tremendo. Y entonces, pero fijaros, todo esto por el Evangelio. Pablo lo pasó muy mal personalmente, pero era el precio, el pago por ser un transmisor de la gracia de Dios. Entonces, 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¡Wow! Dice, mira, todo lo voy a gastar, yo mismo me voy a gastar. ¿Para qué? Para que la gente reciba la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos la iglesia de estos tiempos recibir este corazón de Pablo? Este mismo corazón. Bendito sea Dios. Nosotros, al igual que Pablo, podemos impartir la gracia de Dios al ser discípulos de Cristo. Es decir, esto no queda en el pasado, no quedó en Cristo cuando estaba en la tierra, o en Pablo cuando recibe al Señor camino a Damasco y Dios lo revoluciona. Por gracia le da el apostolado y le da el poder mantener el desarrollo de un apostolado que le llevó a la cárcel, le llevó a ser casi muerto, apedreado, etcétera, etcétera. Y es que nosotros también somos medios de la gracia de Dios. Juan 20:22, y diciendo esto les mostró las manos y el costado, está Cristo ya resucitado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor Jesús. Entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado. ¿Y para qué envió el Padre a Jesús? Para traer conocimiento de la gracia y de la verdad. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Es decir, ¿para qué nos envía el Señor? Para que demos testimonio de la gracia y de la verdad. Amén. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo, porque nada de esto podremos hacer sin que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos unja, nos abra camino, nos anime. Si se levantan cosas feas, cosas en contra de nosotros, nos sostenga, ¿verdad? Amén. Filipenses 1:7 dice, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué bueno. Ahora, 3 maneras de impartir la gracia de Dios a través de nosotros son: impartimos gracia de Dios cuando predicamos el Evangelio a las personas que Dios pone en nuestro camino. Cuando predicamos el Evangelio estamos impartiendo gracia. Marcos 6:15 y 16, todos lo conocemos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, etc. Ayer alguien me llamó por teléfono, un hermano que es su primera experiencia llevando el Evangelio a un punto de misión de otra denominación. Yo le dije, mira, tienes que hablar también con los supervisores de la denominación, porque se estaba encontrando un problema de una persona con muy probable situación de opresión diabólica, opresión de demonios desde dentro de su ser, ¿no? Y entonces estuvimos hablando sobre el tema, porque el hombre se iba a ver con esta persona y
y quería hacerme algunas preguntas y ver cómo abordar el asunto en principio y cómo luego... Bueno, estuvimos hablando. ¿Sabéis una cosa? Este tema de los demonios nos tenemos que preparar, porque mucha gente en el mundo hoy se está cargando de demonios y van a venir a las iglesias y vamos a necesitar que le ayudemos, van a necesitar que le ayudemos. Entonces, la gracia de Dios está para eso, la multiforme gracia de Dios, para darnos autoridad, para darnos sabiduría, para darnos unción, para poder liberar a las personas. Como dice aquí, en mi nombre, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, es necesario que el Evangelio muestre que es una palabra dada en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, ¿verdad? Siendo un instrumento de perdón de pecados, de errores, de injusticia, personas que tienen un carácter que les falla, que no son lo mejor. Todos tenemos problemas de carácter, ¿vale? Todos estamos averiados. A ver, ¿quién no está averiado? Todos estamos averiados. Eso no se te ocurra levantar la mano. Estamos averiados todos en nuestro carácter. Pero bueno, hay gente que es todavía más desesperante. Necesitamos gracia de Dios para soportar. Así que un instrumento de perdón predicado y de perdón vivido. Mirad, Juan 20, 22, 23 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. La Iglesia Católica esto lo interpreta como el tema de confesión auricular, y sabéis que tiene esta cajita de madera donde la gente va y le perdonan los pecados. ¿Pero a qué se está refiriendo aquí el Señor? El Señor nos dio instrucciones para que hiciéramos cajones de perdón de pecados, ¿no? No. ¿Cómo podemos a las personas remitir sus pecados? ¿Y cómo se los podemos retener? A ver, ¿Cómo hacemos que las personas remitan sus pecados? Creyendo. Pero para que crean, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas lo reciben el perdón de Dios, sus pecados salen. Sus pecados, su historial, como el historial de los ordenadores, su historial es limpiado. Gloria a Dios. Sus pecados remitidos. ¿Y cómo le son retenidos? Pues si no predicamos el Evangelio. Mirad cuántas personas en Alcalá hoy tienen sus pecados que no han sido remitidos y que los tienen retenidos. Por eso es tan importante que oremos, que el Señor nos dé la oportunidad para predicar el Evangelio. Luego ellos tienen la obligación, ¿verdad?, de creer, y si no creen, pues sus pecados no son perdonados. Ahora, Marcos 11, 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto es muy importante. Somos instrumentos para que las personas conozcan que en Dios hay perdón para su vida. Pero también nosotros, cuando perdonamos, estamos haciendo lo mismo que Dios hace con nosotros. Y es parte de la gracia de Dios a través de nuestra vida. Mateo 5, 44, 48. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mirad, todo esto en la iglesia perseguida lo entienden muy bien, lo ven muy bien, porque tienen gente que continuamente la están asusando, la están oprimiendo, y tienen que poner en práctica esta verdad. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Cuántas personas van por una esquina, ven a una persona que no quieren ver y se dan la vuelta? Esa quiere saludar solamente a los buenos, a los que le agradan. Pero ¿qué de saludar a los que no te agradan? ¿A los que no? Pues aquí el Señor dice que los saludemos. Porque muchas veces esa gente está en una necesidad. Y tu saludo va a ser una llave que le haga que pueda abrir su corazón. Quizá hay mucha gente que no es amada, no se siente amada. Nadie, digamos, va por algún lugar o bien por su aspecto, por su olor, por su, el aspecto que tiene desaliñado, o porque es conocido que es una persona peligrosa, que no anda bien, y la gente no quiere caminar con esas personas. Pero Cristo sí quiere caminar. Entonces, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y fijaros, mandamiento, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué estriba la perfección de Dios? En que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Es justo, pero ama con misericordia a la gente, ¿verdad? La razón es que los hijos de Dios nos parezcamos en el carácter compasivo, misericordioso, lleno de gracia, como Dios es. Dios mostró una gran paciencia llena de gracia en el proceso de conversión de Charles Spurgeon. Mira, Charles Spurgeon, su abuelo, su padre era pastor del movimiento puritano, pero él llegó a crecer en ese contexto religioso y llegó a tener una actitud completamente rebelde hacia lo religioso, hacia Dios, hacia la Escritura, y llegó un momento que incluso empezó a definirse como ateo. Un hijo de pastor que se define como ateo. Pues mirad el testimonio que él cuenta. Cuando él vino a mí por primera vez, está hablando de Dios, como cuando él empezó a ser consciente de que como que Dios lo perseguía. Cuando él vino a mí por primera vez, ¿acaso yo no lo menosprecié? Cuando él tocó a la puerta y solicitó entrar, ¿no lo eché y lo ofendí a pesar de su gracia? Puedo recordar que muy a menudo hice eso, hasta que finalmente, por el poder de su gracia eficaz, él dijo, debo entrar, voy a entrar. Y luego él cambió mi corazón y me hizo amarlo. ¡Wow! Es decir, Charles Spurgeon huía de Dios y Dios lo encaraba. Y huía de Dios por aquí y Dios lo encaraba. Y huía por aquí y Dios lo encaraba. Hasta que ya un día dijo, mira, ven a mi vida. Muy interesante. Es muy interesante el momento de la conversión, no lo vamos a ver hoy. Impartimos gracia y recibimos mayor gracia cuando nos damos a otro en servicio por amor sincero y en obediencia al Señor. Mateo 10, 5, 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque primero el evangelio tenía que venir a Israel. Israel sería el medio para llevar el evangelio a todo el mundo. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. ¿Creéis que esto sigue vigente hoy, este consejo de Dios? Tenemos que orar para que el Señor nos ayude a creerlo y a ponerlo en práctica. Mateo 10, 16, 20. He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aún entre gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
muy importante. Le estaba advirtiendo que se iban a ver en situaciones donde iban a tener temor. Y le dice, mira, no preocuparos, aún delante de reyes, de gobernadores, tranquilos, porque Dios, por su Espíritu, os va a dar la palabra correcta. Esto es algo que la gracia también viene para ayudarnos a vivir en ello. La gracia se mueve en un espíritu contrario al mundo gobernado por Satanás y puede llevar a suponer un alto precio. Ovejas en medio de lobos. Pero le dice a la oveja en medio del lobo, no tengáis miedo, que yo estoy con vosotros. Jesús lavó los pies de Judas la misma noche que iba a ser traicionado. Muy interesante. Cuánta misericordia tiene el Señor, que la demostró en ese lavatorio, los pies de Judas. Mirad, esto está probado. Juan 13:5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Es decir, lavó los pies de todos los discípulos y luego le dice qué es lo que tenían que hacer unos a otros. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, declarando y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros presente me va a entregar. Es decir, Jesús lavó los pies de Judas y sabía que lo iba a entregar. ¡Wow! Esto son palabras mayores, ¿eh? Porque muchas veces a nosotros nos cuesta hacer un bien a personas que pueden estar traicionándonos, presionando nuestra vida. Esto es algo que solamente en la gracia de Dios podemos hacer. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos la dé, nos ayude a fluir en esa gracia. Y por último, impartimos gracia cuando oramos por otros para que sean salvos y ayudados por Dios en sus vidas y servicio a los pueblos. Y aquí quiero destacar la oración por los políticos en estos tiempos. Mirad, Pablo habla esto en los momentos en que gente como Agripa o Festo, que era gobernador y Agripa era rey, Calígula, emperador romano, Nerón, emperador romano, Diocleciano, uno de los emperadores más malos y que mataron más cristianos. Y en este contexto del Imperio Romano y de Israel fuera de actuar y de buscar la palabra de Dios, Pablo da este consejo a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Es decir, haya un ambiente honesto, un ambiente de paz, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí está Pedro Sánchez. Está Sumar, con todos los sumantes que están ahí. Están, por supuesto, Vox, está el PP. ¿Están todos o no están todos ahí? Entonces a los cristianos, ¿por qué nos dedicamos más a criticarlos que a orar por ellos? Es porque nos falta una visión de la gracia de Dios para con estas vidas. Hermanos, esta gente van a tener que dar cuenta a Dios mucho, en muchos aspectos que tú ni yo lo vamos a hacer. Nosotros lo haremos en otros aspectos. Pero ellos, Dios los tiene como siervos del pueblo. Y si lo hacen mal, van a tener una fuerte disciplina, aún en esta vida y por supuesto en la eternidad, si no hacen bien con lo que Dios les ha dado. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mirad, tiempos de Nerón, de Calígula, de Diocleciano. Y Pablo hablaba de esto, de que orasen por el emperador. ¡Wow! Eso es gracia de Dios. Muchas veces, a lo mejor, cuando hablamos de orar por los políticos,
A uno se le quita la gana, ¿verdad? Y dice, los políticos voy a orar, pero es que es lo que necesitan. ¿Quién va a orar por los políticos? ¿Quién? ¿En el Rosario de la Aurora? El Rosario de la Aurora no va al cielo. Toda oración en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Quién ora en el nombre de Jesús? La iglesia, los creyentes, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por ello. Y esto significa impartimiento de la gracia para con su vida. ¿Lo merecen? Pues quizás nosotros pensemos que no, pero Dios dice que sí. No que lo merezcan, sino que lo necesitan. Bien, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser no solamente recibidores, receptores de la gracia. Porque si solamente recibimos la gracia, nos vamos a poner muy gordos. De lo que recibimos tenemos que dar. Cuando comemos mucho y no, las calorías no salen, ¿cómo nos ponemos? Pues espiritualmente pasa igual. Igual, si estamos apropiándonos de la gracia, pero no impartimos gracia, muchachos, estamos cerrados, estamos en un fracaso. Señor, no queremos ser una iglesia fracasada, no queremos ser hijos fracasados, queremos entender, darte mucha gracia, honrarte, bendecirte, porque la gracia de Dios nos ha traspasado, nos ha perdonado, nos ha seducido, nos ha bendecido, nos ha llevado a tu presencia, nos llena más y más de tu espíritu, trae perdón a nuestra vida y es multiforme, es decir, que cada día podemos echar mano de ella de forma diferente. Pero no solamente queremos ser alimentados de la gracia, queremos impartir gracia. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, danos creatividad, danos entendimiento, sabiduría, discernimiento espiritual. Y más cuando muchas veces la gracia está destinada para los que no la merecen. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, para que podamos ser la iglesia que tú necesitas en este siglo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos seguir orando en esta tónica, por favor? Mientras que el grupo de alabanza viene.